Hola, una nueva semana. Dios te bendiga. Espero que tu domingo, tu fin de semana y sobre todo el domingo haya sido un día muy especial, un día donde escuchaste la palabra de Dios y fuiste lleno de la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios es amor, es poder, es alimento para nosotros. Y yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Hoy quiero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo darte una palabra maravillosa. Maravillosa. Pon mucha atención. Dice la Escritura, el que tiene oídos, oiga lo que Dios le está diciendo. Y esta es la palabra de Dios. Vamos a ir al libro del profeta Oseas, el primer profeta menor, al capítulo 2 y al versículo 14. Mira, disfrútalo, por favor. Disfruta este versículo que está bellísimo, que te acompañe toda la semana. Dice, pero he aquí que yo la atraeré. ¿A quién? A Israel. ¿A quién? A su pueblo. ¿A quién? A sus hijos. A ti, a mí. Yo la voy a traer, dice Dios. Espero que se deje. Espero que con una sí venga y no que la tenga que agarrar así. Yo la atraeré, dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Bueno, aquí nos dice tres cosas grandes y maravillosas. Que es Él, que es nuestro Dios, quien va a llamar nuestra atención, nos va a atraer hacia Él. Número 2, nos va a llevar al desierto. El desierto aquí es manifiesto como un lugar solitario, un lugar donde no hay nada, donde aparentemente no hay ayuda, no hay de qué echar mano. Y luego cierra este versículo diciendo, para hablar a tu corazón. Para eso te voy a traer, te voy a llevar a un lugar apartado donde podamos estar tú y yo. Que nadie nos mortifique, que nadie nos estorbe. Ahí es donde yo te quiero llevar, dice Dios. ¡Qué hermoso! Este es un acto de amor. Totalmente es un acto de amor. Él nos está queriendo llevar a un lugar, como un exilio, como un... Bueno, pues sí, como un desierto, como... Dios sabe lo que hace. Dios sí sabe. Nosotros no, pero Dios sí. Y quiero tomar la isla de Patmos como ejemplo. Sabemos, y si no sabemos, lo vamos a saber, que la isla de Patmos era una isla griega, ¿sí? Donde fue llevado, exiliado por esta persecución hacia los cristianos por Domiciano, por el emperador romano. Agarró, dijo, bueno, él no, mandó las órdenes y dijo, lleven a este apóstol Juan, exílienlo allá en la isla de Patmos. Fuera de su país, fuera de su tierra, fuera de su parentela, fuera de... Como algún día
Abraham también fue sacado y llevado a la obediencia de Dios. Pero esto, pues hay mucho que hablar. Vamos a recordar que fue ahí en la isla de Patmos donde Dios le revela al apóstol Juan el Apocalipsis, lo que había de venir, lo que todavía no había pasado, lo que aún muchas cosas no han pasado. Pero Dios lo llevó porque a veces tú y yo estamos tan ocupados, tan afanados, tan lejos de Dios. Vamos a la iglesia, sí. Leemos la Biblia, sí. Oramos, sí. Amamos a Dios, sí. Pero no tenemos esa intimidad que se requiere para una revelación de Dios para nosotros. Sí, no solamente al apóstol Juan, no solamente a David, no solamente al pueblo de Dios que fue llevado al desierto para probar sus corazones, para que ellos supieran lo que había en sus corazones. Por eso lo dijo Dios, para eso los llevé al desierto. Dios está anhelando una intimidad contigo. Dios quiere exiliarte. Muchas veces, aún en medio de la gente, nos sentimos solos, abandonados y queremos pensar, ¿quiénes son mis amigas? ¿Quiénes son mis amigos? ¿A quién le importo? ¿Acaso mi esposo viene y me pregunta, mijita, ¿cómo te sientes hoy? O nosotros vamos con el marido y le preguntamos, mi amor, ¿cómo te sientes? O le hablamos a una amiga y le preguntamos, amiga, ¿cómo te sientes? Yo he llamado a una amiga y le he dicho, ¿qué tal si nos vamos a desayunar? No queriéndole confesar mi necesidad, porque no es así, sino que ya estando ahí a solas con mi amiga, mi corazón, lo que es necesario hablar con esa amiga o el consejo que yo necesite, se va a dar. Pero también esa amiga a la que le he hablado me ha dicho, ay, es que no puedo, es que luego te hablo. No entendió mi mensaje subliminal. Y así estamos con Dios. Dios, vamos a la iglesia y se predican temas tremendos de Dios queriendo hablar con nosotros y creemos que con ir a la iglesia es más que suficiente. Pues ya venimos, ya me llené, ya platiqué con mis hermanas y mis hermanos, ya nos dimos el abrazo, nos saludamos, ya le dije Dios te bendiga. Pero, ¿y cuando Dios quiere revelarnos algo? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? Necesitamos ser sensibles a lo que sucede en nuestras vidas
y saber discernir cuando Dios quiere revelarnos algo. ¿Cuántas veces oímos de grandes predicadores que están allí hablando de la palabra y diciendo, Dios me reveló y Dios me reveló? Y uno se queda viendo y dice, ¿por qué a mí Dios nunca me revela nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Ajá. Yo no puedo asegurar nada de nadie, pero sí puedo decirte que cuando yo busco a Dios, cuando yo tomo mi tiempo, cuando dejo todo, cuando entiendo ese exilio, cuando hay revelación, cuando hay sensibilidad, cuando estoy buscando, Señor, ¿qué quieres? Cuando Dios te pone en la cama y estás enfermo, ¿tú crees que a Dios le agrada que estés en la cama? ¿O que estés en un hospital y que no puedas hacer nada? ¿No entiendes? ¿No entiendes que Dios te está hablando y te está llevando a un exilio? ¿Te está llevando a la isla de Patmos porque te quiere revelar algo? Quiere revelarte cosas a tu corazón, pero no tienes el tiempo. Pero no entiendes cómo Dios quiere hablarnos. Leemos y leemos la palabra de Dios. Vemos cómo Jesús se apartaba para hablar con su Padre porque necesitaba esa revelación. Él solo se exiliaba, él solo se apartaba para recibir esas palabras que tendría él que obedecer para que se hiciera la voluntad de su Padre. Era necesario. Y es muy necesario. Hay caos en el matrimonio, hay caos con los hijos, hay caos en el trabajo, hay caos con la familia, hay caos con las amigas, con los amigos. Hay un caos en nuestra vida de no entender al Señor. Pero no estamos obedeciendo las reglas del juego del reino de Dios. Dios quiere hablarnos. Dios quiere intimidar contigo y conmigo. Dios quiere revelarte los secretos hermosos para que tu vida sea una bendición, para que tus hijos y tus nietos reciban a través de ti esa bendición, para que tu casa sea de bendición, para que estés lleno de la presencia de Dios. Es necesario ser obedientes a Dios, pero si no conocemos su palabra, si ni siquiera sabemos, así como cuando yo le hablé a mi amiga y ni se enteró, ella no se enteró la necesidad tan grande que yo tenía en aquel tiempo de desahogarme, de hablar con una buena amiga. Ella no lo entendió hasta el día de hoy y ya pasaron 3 años, yo creo. Yo estaba pasando por un tiempo difícil y necesitaba hablar con mi amiga. No lo entendió. Todos los días yo creo Dios quiere hablar contigo.
a veces no lo entiendes. A veces es más importante perder tiempo en otra cosa que buscar a Dios, escuchar a Dios. Venimos a Él para que Él nos escuche. Pero Él quiere revelarnos. Mira lo que dice en el Apocalipsis, en el capítulo 1. Vamos a ver. Muy interesante esto. Me encanta. Yo no le intelijo aquí mucho, pero mira lo que dice. Yo tengo el ejemplo de la isla de Patmos como un lugar donde fue exiliado un hijo de Dios. Y probablemente si no lo hubieran exiliado, a lo mejor él no hubiera ido nunca. Pero ahí, sin familia, sin nada, pudo escuchar a Dios. Sí, era necesario. Dice, Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación, este libro es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio una revelación a Jesucristo. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que debían de suceder pronto. ¡Qué tremendo esto! Es algo tremendo. Ahí, en el exilio, estaba un hijo de Dios solo. ¿Qué más iba a hacer? Y dice, y la declaró estas cosas enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Un ángel enviado de Dios vino con la revelación de Jesucristo que Dios le había dado para decirle lo que habría de venir. ¿No quieres tú escuchar a Dios para tu vida espiritual, para tu llamado, para escribir un libro, para preparar un estudio, para prepararte tú misma? ¿No quieres escuchar a Dios acerca de tus hijos? ¿Acerca de lo que va a venir? Y Dios quiere hablar contigo. Dice, vamos a ver aquí en el versículo 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Era una persecución de este emperador sobre todos los que estaban dejando de adorarlo a él por seguir a Jesucristo. Y entonces a Juan lo mandaron a la isla de Patmos. Y allí estaba él y escuchó. Dice, yo estaba en el Espíritu. Él estaba donde un hijo de Dios debe de estar, en el Espíritu. No estaba en la carne, no estaba en los asuntos, no estaba en la cocina, no estaba lavando, no estaba echando mecánica, Juan. Estaba en el Espíritu. Dice, y estaba yo en la isla de Patmos y estaba en el Espíritu. Estaba
allí alineado para recibir lo que había de venir. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que le decía: yo soy el Alfa y el Omega. Ay, ¿quién era? Dios mismo. Dios mismo. Estaba solo, estaba en el Espíritu, estaba listo para recibir lo que Dios quería revelarnos. ¿Cómo debemos de estar? Pues ya saben. Vamos a ver el versículo. Bueno, ya lo vimos. Vamos a ver en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. En el capítulo 19. Ay, Señor, ayúdanos a obedecerte, a estar listos en todo tiempo, buscarte, a estar viviendo en el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Primera de Reyes 19 y versículo 12 dice: estaba Elías, escuchó la voz de Dios. Allí, mira, dice, y hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. Dios busca los momentos apacibles. Y a veces nos lleva a estas situaciones que no entendemos, donde nos preguntamos: ¿por qué estoy solo? Y andamos buscando donde no debemos de buscar. Al amigo, a la amiga. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Claro. Y te va a enviar a esa amiga, a ese amigo. Pero primero, Él quiere hablar contigo. Él quiere que estés apacible, que estés quieto, quieta, y ved cómo Él va a venir y te va a revelar cosas. Dice Jeremías 33:3, nos habla. Nosotros todo queremos saber. Yo sí quiero saber muchas cosas. Bueno, pues si Dios quiere, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere revelarnos cosas grandes, ocultas, que no conocemos. Esos misterios. Pero no va a ser en el en el torbellino que somos y vamos y venimos y, ay, ¿por qué Dios a mí no me habla? Dios quiere que estemos en paz, tranquilos y en el Espíritu, para que sea fácil que Él libere en nosotros su palabra, su bendición, que nos va a traer vida, y no solamente a nosotros, sino a los nuestros. Amén. Marcos, bueno, vamos a ver Marcos 1:35. Dice así: levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Se pudiera decir que Jesucristo, que nuestro Señor Jesús, podía tener revelación y comunicación con su Padre en cualquier momento, en cualquier situación.
Jesús nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que Jesús se levantaba muy, muy de mañana, que todavía estaba oscuro, y buscaba un lugar a solas con su Padre para que le revelara, para que le mostrara, para estar seguro él de hacer todo lo que Dios quería que él hiciera, para que pudiera haber bendición en todo lo que él hiciera. Jesús dependía del Padre. Pues cuánto más tú y yo, cuánto más necesitamos de Dios. Tengo mucho, mucho que decir, mucho, pero el tiempo se acabó. Entonces, no nos quejemos, no murmuremos, no nos sintamos tristes, más bien busquemos un lugar donde se pueda dar esa revelación, ese secreto, esas palabras de aliento que necesitamos tanto, y a veces nos confundimos y creemos que una palabra de una persona no lo puede dar. Pero qué mejor que nos las dé el Señor, ¿no crees? Yo sí. Te amo. Y me gustaría poder escucharte cuando tú necesites. Amén. Dios te bendiga. Él está contigo. Busca, ¿no? Cuando tú sientas el exilio, porque Él decía, yo te provocaré, yo te atraeré. Esto es cuando Él nos atrae hacia Él, porque Él quiere revelarnos algo. Él quiere decirnos algo. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres una respuesta constante a nuestras vidas. Nuestras vidas no son nada sin ti. No somos nada sin tu aliento, sin tu vida, sin tu presencia, sin tu amor. Gracias por hablarnos. Gracias porque eres fiel y tu palabra viene a nuestro corazón y nos da esa paz que necesitamos. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos al pueblo de Israel y a Jerusalén. Pedimos por la paz. Pedimos por nuestro México amado, precioso, por nuestros gobernantes, por cada familia, por cada cabeza de familia que tú has puesto en cada casa. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios bendiga a nuestros amados nietos e hijos.